¿Cuál es la idea en esta ocasión? Ya vamos a dejar a un lado el tema de las raíces de una función y vamos a empezar a trabajar ya con sistemas de ecuaciones lineales. Lineales. Entonces, en este caso, la idea en este caso es empezar a acercarnos a esos sistemas de ecuaciones que en nuestro caso van a representar muchos tipos de problemas físicos, ¿cierto? Por lo menos en estructuras nosotros nos encontramos con que en análisis avanzado ustedes vieron que realmente se construían eran sistemas de ecuaciones lineales, en acueductos también se construyen sistemas de ecuaciones, y en otras ramas también se construyen sistemas de ecuaciones, por ejemplo, ya en circuitos y cosas así se construyen sistemas de ecuaciones. ¿Cuál es la característica de los sistemas de ecuaciones que vamos a tratar en este capítulo 9? Bueno, que esos vamos a tener un número de ecuaciones igual al número de incógnitas. O sea, que si tengo 5 ecuaciones, voy a tener 5 incógnitas. Si tengo 3 ecuaciones, voy a tener 3 incógnitas. Eso es una gran ventaja, sobre todo cuando vayamos a formular los sistemas de matrices. Eso es una gran ventaja, trabajar con matrices cuadradas. Entonces, eso es una característica. Y que los coeficientes de las variables son escalares. También nos vamos a encontrar con otra característica y es que son ecuaciones lineales, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener a lo sumo grado 1. Es decir, va a ser x a la 1, x a la 2, vamos a trabajar entonces con x, y, z, w, etcétera. No vamos a trabajar con x al cuadrado, entonces si nos aparece un x al cuadrado, eso ya no es un sistema de ecuación lineal. Si nos aparece un y cuadrado tampoco, si nos aparece un logaritmo de x tampoco, etcétera. Entonces, en ese caso, se nos facilita mucho la vida trabajando con los sistemas de ecuaciones. Ahora, esos sistemas de ecuaciones se pueden solucionar de diversas formas. Se pueden solucionar de manera gráfica, que es el caso por lo menos cuando tenemos dos ecuaciones. Entonces, si nosotros tenemos dos ecuaciones, en ese caso, pues esas dos ecuaciones nos van a representar dos rectas, ¿cierto? Dos rectas. ¿Y cuál será la solución de esas dos rectas? Pues el punto de encuentro de esas dos rectas. Entonces será el punto solución. Si estamos en tres dimensiones, pues será una línea o un vector más bien, un punto de encuentro entre tres planos, porque recuerden que en dos dimensiones se representan rectas, en tres dimensiones se representan planos. Entonces, en este caso, pues esa será la solución y pues ya si tenemos más dimensiones, pues de manera gráfica no lo vamos a poder solucionar. Esa es la principal desventaja del método gráfico. Este método gráfico lo que va a hacer es lo que nos va a representar es que no podemos hacerlo en todas las dimensiones. A lo sumo lo vamos a poder hacer en dos o en tres dimensiones. Tenemos también las soluciones algebraicas. Las soluciones algebraicas. Y entonces ahí aparecerán todas esas soluciones que ustedes vieron en el colegio, cuando estaban viendo álgebra por allá en octavo, en noveno. Se van a encontrar con métodos como la sustitución, También se van a encontrar con otro método que es la igualación, la reducción, ¿cierto? Y un método que aparecía por allá en el álgebra que se llamaba el método de Cramer, ¿cierto?
Estos métodos se pueden aplicar cuando yo tengo 2, 3, 4 tipos de 4 ecuaciones, pero ustedes ven que a medida que voy incrementando la cantidad de ecuaciones, pues se va volviendo más engorroso trabajar con este tipo de métodos. Entonces, para facilitarnos la vida, entonces están dos métodos. Están los métodos matriciales y los métodos iterativos. Entonces, como aquí ya apareció un método iterativo, entonces esto realmente es una aproximación, ¿cierto? Cuando ustedes vean la palabra iteración, eso ya es una aproximación. Realmente esos métodos generalmente no nos dan soluciones exactas, pero nos dan soluciones muy cercanas a la exacta. Entonces, en este caso, en los matriciales que vamos a tener a Gauss, el ingenuo y el parcial. Vamos a tener el LU, vamos a tener a Cholesky, etc. Y en los iterativos pues va a aparecer Gauss-Seidel y Jacobi. ¿Cuál es la ventaja de los matriciales? Bueno, que trabajo con una matriz. No tengo que solucionar el problema del determinante, por ejemplo, como aparece en el método de Cramer, que el problema del determinante es un problema complicadito de solucionar. Lo puedo solucionar a mano, pero pues requiere una gran capacidad computacional para poder resolver este tipo de problemas por el trabajo de matrices. Entonces ahí es cuando aparecen los métodos iterativos. Y entonces, realmente en métodos iterativos hay muchos métodos, pero pues aquí vamos a destacar dos que son los más usados porque son los más simples, pero que más rápido llegan a la solución. Entonces, aquí me faltó la palabrita algebraicas. Entonces, en este caso, ¿qué nos vamos a encontrar? Gauss-Seidel y Jacobi. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en los capítulos 8 al 13. Nos vamos a encontrar con esa solución. ¿Cómo vamos a solucionar un sistema de ecuaciones lineales? Vamos a resolver ese problema. Esa va a ser la pregunta que vamos a tener en los capítulos 8, 9, 10. Bueno, en el capítulo 8 vimos, pues, cómo vamos a hablar de matrices. Bueno, empecemos a hablar, pues, qué es una matriz, qué es un vector, cómo se operan. Y en el capítulo 9 vamos a hablar de los métodos matriciales de Gauss. Vamos a hablar empezando por este método. Gauss es el primer método que uno se encuentra en la universidad cuando entra a la universidad, a álgebra lineal, que a uno le hablan de Gauss-Jordan. Y entonces aquí vamos a ver varios tipos de Gauss. El método de Gauss es un método, a mí me parece que es un método muy bueno, porque es un método sencillo, tanto el ingenuo como el otro, el parcial, aunque realmente el que se usa más pues es el parcial, pero los dos a mí me parece que son muy buenos. Y entonces en este caso, ¿cuál es la ventaja? Que nosotros en este caso vamos a hallar soluciones exactas. Eso es algo como bueno. Y no vamos a tener que hallar errores ni nada de eso. ¿Cuál es el problema? Bueno, que usted va a tener que estar manejando todo el tiempo una matriz. Y eso para una persona es fácil, pero para un computador no es fácil. Entonces se hace un poquito engorroso manejarlo. Entonces en ese caso, pues vamos a empezar a hablar de ese Gauss. Vamos a hablar del primer Gauss que aparece, que es el Gauss ingenuo. Gauss ingenuo. O el primer Gauss pues que ustedes ven en el libro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le dicen ingenuo? Porque él va a asumir que él va a poder hacer todo tipo de matrices y él lo que va a hacer es que de forma ingenua, él va a hacer la misma operación todo el tiempo. Va a hacer la misma operación. Entonces, ¿cuál es la operación que va a hacer? Va a empezar a hacer divisiones. Él hace divisiones y restas todo el tiempo. Es ingenuo, ¿por qué? Porque muchas veces por ejemplo, ustedes, un sistema de ecuaciones, y de una vez les pongo el ejemplo, 3x más 2y menos 2z igual a 0, 2x menos y más 3z igual a 9, y x más 4y más 2z es igual a menos 4. Este lo pueden solucionar por el método de Gauss ingenuo. ¿Por qué? Porque todas estas variables
Todos estos coeficientes son distintos de 0. Miren que aquí no tenemos ningún 0 realmente. Entonces aquí podemos trabajar en ese caso. Pero ¿qué pasa? Hay algunos sistemas de ecuaciones que no son así, sino que digamos es menos 2y menos 2z igual a 0, 2x menos y más 3z igual a 9 y x más 4y más 2z igual a menos 4. ¿Esto qué quiere decir? Miren que aquí es como si tuviésemos un 0x. Entonces aquí ya empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer esta división. 2 sobre 0. Y esa división necesito hacerla. Dividir este elemento entre este elemento. No puedo hacer esa división y mucho menos puedo dividir el 1 que está acá sobre ese elemento. Entonces ahí ya estamos empezando a tener dificultades. Él es ingenuo, él no va a organizar estas ecuaciones de tal manera que a usted no le aparezca esta operación sino esta operación. Él no sabe distinguir de eso. Entonces, por eso es que a veces se opta por el otro Gauss por encima de este Gauss. Entonces, sin embargo, este nos va a ayudar a entender mucho cómo es que va a actuar el otro proceso de Gauss. Entonces, esa es como la primera dificultad. Otras veces pueden que ustedes no tengan aquí un 0, pero tengan un elemento muy pequeñito, 0.001, y entonces esto les va a empezar a arrastrar errores a lo largo del proceso. Y si bien esto no es un proceso iterativo, esto es un proceso acumulativo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que haga lo voy a estar acumulando todo el tiempo. Si cometo un error, voy a cometer el error y voy a acumular el error todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea en este caso? Bueno, tratar de encontrar en qué caso pues puedo o no emplear ese tipo de método. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a solucionar este sistema de ecuaciones por el método de Gauss, el Gauss ingenuo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, primer paso, esperen aquí, ya, primer paso es representación matricial del sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que vamos a hacer es construir lo que denominamos una matriz aumentada. Entonces, esto está asociado a la construcción de una matriz aumentada. Y entonces vamos a construir nuestra primera matriz aumentada del semestre. Entonces, para nuestro ejemplo, la matriz aumentada sería una matriz de coeficientes aumentada, es decir, le agregamos una una columna, y esa columna pues va a ser un vector columna que va a estar constituida por todas las constantes. Esta es la forma en que vamos a construir nuestra matriz. Entonces, para nuestro ejemplo, entonces la matriz aumentada entonces sería de la siguiente forma. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar todos nuestros coeficientes en forma matricial: 3, menos 2, menos 2, 2, menos 1, 3, 1, 4 y 2. Y entonces la vamos a aumentar. Uno generalmente enuncia una matriz aumentada colocándole una línea acá. Y entonces, ¿con qué la vamos a aumentar? Bueno, con esos elementos 0, 9 y 4, ¿cierto? Estos son las constantes y estos son los coeficientes de las variables. Elemento que hay que tener aquí en claro.
que hay que tener claro, que ustedes deben saber a qué columna le están asignando cada variable. Entonces ustedes deben tener en cuenta que esta va a ser la columna de las X, esta va a ser la columna de las Y y esta va a ser la columna de las Z. Si ustedes cambian de posición por lo menos este -1 y lo pasan para este lado y este 2 para este lado, eso ya es otra ecuación. Eso ya es otro sistema de ecuaciones. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta cuando estemos haciendo pues nuestra representación matricial. Entonces, aquí ya tenemos el primer paso. Cuéntenme. Ah, sí, qué pena, es -4. Sí, qué pena, muchas gracias. Entonces, aquí hemos construido pues nuestro sistema de ecuaciones con las matrices aumentadas. ¿Listo? Entonces, eso es el primer paso que hacemos. Es bueno enunciar los pasos mientras uno se va como acostumbrando a hacer esa construcción. Entonces, lo segundo que vamos a hacer es, ¿en qué consiste Gauss? Nosotros, para Gauss, lo que vamos a hacer es, en el primer paso, tratar de eliminar todos los números que están por debajo del primer elemento. En el segundo, vamos a tratar de eliminar todos los elementos que están debajo del segundo. Y así sucesivamente nos vamos a ir tratando de eliminar todos los elementos que están por debajo de la diagonal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, segundo paso. Eliminación, ¿cierto? Eliminación de Gauss. En la primera columna. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, entonces vamos a volver a copiar, pues para tener como referencia pues nuestro sistema, ¿cierto? Entonces sería 3, 2, menos 2, 2, menos y3, no, menos y, no, menos 1, perdón, por favor. Menos 1, 3, 1, 4 y 2. Y lo aumentamos, una rayita, sería 0, 9, menos 4. ¿Listo? Entonces aquí volvimos a copiar la matriz. Entonces vamos a tratar de eliminar todos estos elementos. Esto es nuestro primer objetivo. Vamos a tratar de eliminar este elemento y este elemento. Entonces vamos a hacer la eliminación. Vamos a escribirlo aquí con azul. Entonces vamos a hacer la eliminación del elemento. ¿Qué elemento sería? Sería el elemento. Estamos en la matriz aumentada A, segunda fila, primera columna, ¿cierto? Este es el elemento A21 y este es el elemento A31, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace Gauss para eliminar estos elementos de las columnas? Entonces, lo que va a hacer es generar un elemento al que vamos a llamar F21, ¿cierto? Es muy bueno que ustedes empiecen a discriminar los elementos así porque esta nomenclatura después la vamos a usar para un método que se llama LU y para Cholesky. Entonces es bueno que empiecen a acostumbrar a generar este tipo de elementos. ¿Listo? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es generar el elemento 2,1 y ese elemento 2,1 ¿qué será? Pues será el elemento A21. Será el elemento A21 sobre el elemento A11. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿cuál será el elemento F21? Entonces, en ese caso, el elemento F21 pues va a ser igual al 2, ¿cierto? Va a ser igual a 2 sobre 3. Entonces, en este caso, esperen un momento, por favor.
Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer será copiar el elemento 2 con signo y todo. Aquí vamos a considerar los signos, solo que en este caso, pues los signos son positivos. Entonces, será el elemento 2, 2, 1, que en este caso es 2 sobre 3, ¿cierto? Lo segundo que hacemos es multiplicar. Este es el primer paso. Después multiplicamos a F21 por la fila 1. Por la fila 1, en este caso. Entonces, ¿qué nos va a resultar? Entonces, si multiplicamos a F21 por la fila 1, vamos a llamar esto fila 1, fila 2 y fila 3. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar a 2 tercios por 3, 2, menos 2, y lo aumentamos pues con el elemento 0, ¿cierto? Que es correspondiente a esa fila. ¿Eso que nos va a dar como resultado? Bueno, recuerden que un escalar por un vector que nos da, entonces esto nos da 2, ¿cierto? 2 tercios por 3 nos da 2, 4 tercios, menos 4 tercios, y 2 tercios por 0, pues me da 0. Y entonces tomamos este resultado y entonces al cual vamos a llamar asterisco, y entonces restamos a la segunda fila el elemento, o bueno, el asterisco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta operación? Entonces, tomamos la fila 2, que sería 2 menos 2 menos 1, 3, aumentado 9, y lo restamos con este asterisco, ¿cierto? Entonces sería 2, 4 tercios, menos 4 tercios, 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí aparece que estoy restando este elemento con este elemento. ¿Qué pasa con ese nuevo elemento? Bueno, entonces ese nuevo elemento será 2 menos 2, pues será 0, ¿cierto? En el segundo caso, pues vamos a hacer todas las operaciones que podamos hacer acá sin calculadora. 9 y 0, 9 menos 0, pues me da 9, ¿cierto? Y esta resta, ¿cuánto me da? Menos 1 menos 4 tercios. Era algo así como menos 7 tercios, yo creo. Menos 7 tercios, ¿cierto? Menos 7 tercios. Y 3 menos menos 4 tercios, o sea, serán 3 más 4 tercios. Eso da como 13 tercios, yo creo. 13 tercios, ¿cierto? Bueno, entonces aquí aparece una fila a la que vamos a llamar 2'. Ténganla muy presente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la segunda eliminación. ¿Por qué? Porque todavía no hemos terminado de eliminar todos los elementos que están por debajo de del primer elemento, ¿cierto? Entonces ya hicimos la eliminación de este, ahora vamos a eliminar este, ¿cierto? Entonces vamos a hacer otra diapositiva y ahí vamos a copiar la eliminación del elemento A31, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a eliminar ese elemento? Bueno, vamos a generar un elemento F al cual vamos a llamar 31. Y entonces, ¿a qué va a ser igual? A A31 sobre A11. ¿Listo? Entonces, en este caso, el A31 ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre 3. Y ahora vamos a seguir un procedimiento parecido al que hicimos en el paso anterior. ¿Cuál era ese paso? Multiplicar a F21 por la fila 1. En este caso vamos a multiplicar a F31 por la fila 1. Por la fila 1. Entonces, en este caso, F31 por 1 va a ser igual a 1 tercio
que multiplica a 3, 2, menos 2 y 0, ¿cierto? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, entonces empezamos a multiplicar. Esto me va a quedar 1, 2 tercios, menos 2 tercios y 0, ¿cierto? Y entonces, en ese caso, pues lo que vamos a hacer es, vamos a restar. Entonces, miren lo que hacíamos en el paso anterior. Restamos a la segunda fila este elemento. Ahora, como ya estamos en la tercera fila, entonces restamos a la tercera fila. A la tercera fila. A este elemento que vamos a llamar doble asterisco, ¿cierto? Doble asterisco. Entonces, copiemos la tercera fila, que es igual a 1, 4, 2, menos 4, ¿cierto? Vamos a verificar. 1, 4 y menos 4, ¿sí? Y aquí le restamos el 1, 2 tercios, menos 2 tercios y 0, ¿cierto? Y lo estamos restando y este es el elemento y esta es la tercera fila. Tercera fila, ¿cierto? O sea, es la fila 3. Entonces, en este caso, bueno, este nuevo elemento, esa nueva fila que nos va a salir ahí, entonces va a tener 1 y menos 1 se van, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a construir ese vectorcito. 0, 4 y 2 tercios de dar 10 tercios, pero pues no sé. 4 menos 2 tercios, 10 tercios. 2 de eso, 8 tercios, ¿cierto? Y aquí pues menos 4, ¿cierto? Entonces aquí va a salir una fila 3'. Porque les dije que deben tener mucho cuidado con esas nuevas filas 2 y 3, porque esas filas me van a generar una matriz transformada. Entonces generamos la nueva matriz transformada. Y entonces, ¿cómo vamos a generar esa matriz? Entonces, lo que va a pasar es que la primera fila queda intacta. ¿Cuál era nuestra primera fila? 3, 2, menos 2. 3, 2, menos 2, aumentado en 0. Y entonces esta es la primera fila que traíamos nosotros, ¿cierto? Al principio. ¿Cuál va a ser la segunda fila? Ya va a ser la segunda fila transformada, que es este 2'. Entonces, en este caso sería 0, 7 tercios, menos 7 tercios, perdón, 13 tercios y finalmente el número 9, ¿cierto? El 9 al final. Entonces aquí iría 2'. Y finalmente, vamos aquí, sería 0, 10 tercios, 8 tercios y menos 4. Entonces, y esta es la nueva fila modificada. Entonces, esta es la matriz con la que vamos a trabajar en el siguiente paso. Ya no vamos a trabajar con esa matriz inicial, sino que vamos a trabajar con esta nueva matriz. ¿Cuál es la idea de esta nueva matriz? Nosotros miren que ya logramos convertir a 0 estos elementos. Ya están convertidos en 0. Ahora, ¿qué nos falta convertir en 0? Este elemento. Bueno, entonces vamos a ver pues cómo lo convertimos en 0, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un tercer paso que se llama eliminación de Gauss, segunda columna, ¿cierto? Entonces, el tercer paso es eliminación de Gauss en la segunda columna. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que vamos a trabajar ya con la nueva matriz. Entonces, la vamos a volver a copiar. 3, 2, menos 2, 0. 3, 2, menos 2, 0. La segunda fila es 0, menos 7 tercios. 0, menos 7 tercios.
13 tercios y 9, creo. Y la tercera es 0, 10 tercios, 0, 10 tercios, 8 tercios y en este caso sería menos 4 también, ¿cierto? Entonces en este caso se conserva el signo, menos 4. Y entonces aquí vamos a trabajar ya con unos nuevos elementos. Miren la nueva fila que se nos generó ahí. Entonces nuestro objetivo, les repito, nuestro objetivo es ir eliminando, construyendo una matriz triangular superior en esta parte, una matriz triangular superior aumentada. Es decir, tenemos que convertir este elemento a 0 y a 0, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Vamos a nombrar nuevamente las filas. Es mejor estarlas nombrando porque uno las va a estar usando en toda la operación, ¿cierto? Estos ya son comas. Entonces, ¿qué pasa? Como solamente tenemos que eliminar uno, entonces lo que vamos a hacer es eliminación del elemento ¿cuál elemento sería? Sería A, tercera fila, segunda columna, pero prima. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando en la modificada. Si no estuviésemos trabajando en la modificada, simplemente pondríamos A32, así como hicimos en este caso, que colocamos A31 sin comita y A21 y 21 sin comita, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a eliminar el elemento A32. ¿Cómo eliminamos ese elemento A32? Bueno, vamos a generar un nuevo F, al cual vamos a llamar 32. Y entonces ese nuevo F aquí va a ser igual a 32. Pero miren que yo no puedo usar la primera ecuación en este caso. ¿Por qué? Porque si sumo o resto la última ecuación con la primera ecuación, pues va a aparecer otra vez el 3 acá. Entonces, pues no estaría haciendo nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a usar como referencia? Mi anterior ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hace Gauss? Ya ignora la primera ecuación en la tercera eliminación y empieza a tomar la segunda de la transformada. Si hubiese una cuarta fila, en el otro paso ya no tomaría la segunda, sino la tercera. Se iría como corriendo toda esa operación. Entonces, en este caso tomamos a A32, que es el elemento inmediatamente anterior, tomamos a A32, que es el elemento que queremos eliminar, y a A22, que es el elemento inmediatamente anterior. Si aquí hubiese un cuarto elemento, nos tocaría agregar un paso de eliminación y hacer esto. Recuerden que en el primer Gauss lo que nosotros hacíamos era esto. Aquí hacemos esto, si hubiese una cuarta fila, después nos tocaría hacer la misma operación, etc. Y así yéndonos por toda la parte inferior de la diagonal. Pero en este caso, como es un solo elemento, únicamente tenemos que hacer ese procedimiento una vez. Entonces, en este caso, vamos a generar este elemento F32 y ese elemento F32 va a ser igual a que A32, que en este caso es 10 tercios, sobre el A21, que es menos 7 tercios. ¿A cuánto equivale esa división? Bueno, eso será yo creo que menos 10 séptimos, ¿cierto? Generalmente, ¿cierto? Alguien me corregirá si estoy mal ahí. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, da eso, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Entonces, vamos ahora a multiplicar. ¿A quién? A F32 por la segunda fila, pero la segunda fila modificada, ¿cierto? Recuerden que antes, miren que aquí usábamos F31 por la fila 1 y por la fila 1, ¿cierto? Sin modificar. Ahora aquí vamos a hacer la fila 2 ya modificada. ¿Por qué? Porque esa ya tiene el 0. Entonces, si sumo estas dos filas y resto estas dos filas, no me va a aparecer otra vez un número en esta posición o en esta posición. Eso es la ventaja de Gauss. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar a menos 10 séptimos por este elemento, ¿cierto? Que será menos 7 tercios
13 tercios, 13 tercios, perdón, aquí me equivoqué, voy a borrar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar por 0, obviamente, pues porque empieza por 0, menos 7 tercios, 13 tercios y aumentado 9, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuánto nos da esa multiplicación? Pues nos va a dar 0. Este se elimina con este y me quedaría positivo, entonces me quedaría 10 tercios. ¿Cuánto es menos 10 séptimos por 13 tercios? Eso debe dar 130 sobre, menos 130 sobre 21. Algo así, ¿cierto? Por favor, me verifican si está bien. Y menos 90 séptimos, ¿cierto? Y entonces aquí ya tenemos esa operación realizada. Entonces aquí nos va a volver a aparecer esa ecuación asterisco. Y entonces miren que eso tiene como el mismo procedimiento, ¿cierto? Eso es como la misma forma de proceder. Entonces lo que hacemos aquí es restar a la fila 3'. Recuerden que estamos trabajando sobre la modificada. A la fila 3', el elemento asterisco, ¿cierto? Entonces en ese caso, pues vamos a tener la fila 3', que es 10 tercios, 8 tercios, menos 4. Ay, no, perdón, espere que me comí un 0. Pluma, 0. Y aquí aumentado en menos 4. Y le vamos a restar esta fila. Siempre son restas. Resta, 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 restas. Todo el tiempo estamos haciendo restas. Entonces, en ese caso, vamos a copiar este resultado, que será 0, 10 tercios, menos 130 sobre 21. Yo creo que hice en el producto 130 sobre 21 y menos 90 séptimos. Entonces, trazo la línea de la resta y entonces voy a escoger otro color. Y entonces miren que en este caso el 0 se conserva, ¿cierto? Y miren que como estoy haciendo una resta, entonces en este caso, este se va con este. Y miren que ahí generé el segundo elemento. Ya convertí este elemento en un 0, ¿cierto? Y ahora procedemos a hacer esta operación. ¿Cuánto es 8 tercios más 130 sobre 21? 62 séptimos. ¿Y cuánto es menos 4 más 90 séptimos? 62 séptimos también, ¿cierto? Entonces miren que aquí se me generó una 3 doble prima, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá se nos va a generar una nueva matriz. Entonces, ¿cómo va a ser esa nueva matriz? Entonces, se genera, ay, perdón, entonces, se genera la nueva matriz de la siguiente forma. Entonces, ¿qué pasó aquí? Nosotros en ningún momento modificamos la primera fila, en ningún momento. Entonces, ¿qué pasa? Esa fila sigue constante. 3, 2, menos 2, 0, ¿cierto? ¿Qué pasó con la segunda fila? Acá yo tampoco la modifiqué, en ningún momento la he modificado porque no he generado una 2 doble prima. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Pues se conserva esa segunda fila, 0 menos 7 tercios, 13 tercios, 13 tercios y 9. Y entonces miren que aquí ya se me genera una tercera fila. Aquí generé una 3'. ¿Por qué 3'? Porque miren que convertí este elemento en 0. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos 0, 0, 62 séptimos y 62 séptimos. ¿Cierto? Y entonces aquí ya tenemos nuestra matriz triangular superior aumentada. ¿Cierto? Entonces esto es una... Pero aquí no ha terminado el asunto.
Matriz triangular superior aumentada. ¿Por qué no ha terminado el asunto? Porque es que nosotros aquí no hemos aún hallado los valores de las incógnitas. O sea, no podemos decir X equivale a tanto, Y equivale a tanto y Z equivale a tanto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Un procedimiento que se llama sustitución hacia atrás. Sustitución hacia atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nos vamos a empezar a devolver para empezar a hallar todas las variables. Y recuerden que cada columna era X, Y y Z. Entonces vamos a escoger la última ecuación y entonces miren que en la tercera fila modificada, ¿qué nos vamos a obtener? 62 séptimos. ¿Por qué variable? Por Z, ¿cierto? Y esto es igual a 62 séptimos, ¿cierto? De aquí podemos despejar Z, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, Z es igual a 1. Aquí ya tenemos un primer elemento. Vamos a tomar a 2' entonces ahora. Entonces tenemos menos 7 tercios de Y más 13 tercios de Z, que es igual a 9, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo ya tengo el valor de Z. Lo hallé en el primer paso de la sustitución hacia atrás. Y ese valor de Z pues es igual a 1, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, pues aquí tengo que menos 7 de Y más 13 tercios es igual a 9, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a despejar y ¿a qué va a ser igual? A 9 menos 13 tercios multiplicado por, recuerden que esto pasa con signo y todo, menos 3 séptimos. Recuerden que lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto me da este resultado? Menos 2. Menos 2. Listo. Miren que aquí ya tenemos a Z y a Y. ¿Qué nos falta hallar? X, ¿cierto? Entonces, hacemos en la primera fila de esta, entonces sería 3X más 2Y menos 2Z, que es igual a 0, ¿cierto? Entonces sería 3X más 2 por menos 2 menos 2 por 1, ¿cierto? Esto es igual a 0, entonces 3X es igual, 3X menos 4, menos 4, aquí estoy bien, ¿cierto? Menos 2 por 1, pues menos 2, ¿cierto? Y esto es igual a 0, ¿cierto? 4 menos 4 menos 2 me da menos 6, ¿cierto? 3 menos 6 es igual a 0. 3x es igual a 6. X es igual a 6 tercios, que es igual a 2, ¿cierto? Y ahí ya hallamos a X, a Y y a Z. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, la solución es X igual a 2, Y igual a menos 2, Z igual a 1, ¿cierto? Y con esto daríamos solución al ejercicio de Gauss, empleando el método de Gauss ingenuo. Es ingenuo porque miren que él realmente nunca hizo una selección inteligente de las filas. No, ¿por qué? Porque realmente nunca se le presentó el problema de la división entre 0. Aquí no se nos presentó. Cuando ya se nos presenta la división entre 0 es donde empiezan a aparecer los problemas. Entonces, para solucionar ese problema de la división entre 0, entonces para eso va a aparecer el siguiente método, que es el método de Gauss con pivote parcial. Y ese es el que vamos a ver pues en la próxima sesión.